Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de escuela dominical y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle que oremos al Señor, pidiendo que nos abra puertas de esta palabra y orar por todo el pueblo de Dios para que tenga esta voluntad de Él para escuchar su palabra bendita. Oremos al Señor. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por cuanto nos da esta oportunidad maravillosa de poder, Padre justo, estar juntos a todo tu pueblo y en tu presencia bendita para aprender de las enseñanzas que tú nos tienes preparadas para cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tú nos revistas de gracia, nos abras puertas de tu palabra, Señor, y claridad para tener una conversación con todo tu pueblo. Permite también que haya en nosotros el deseo de guardar cada enseñanza y poner por obra. Una vez más te rogamos por todo tu pueblo y por aquellos que están enfermos, afligidos, que tú hagas misericordia en cada uno de ellos y pronto sean restablecidos. Bendice todos los servicios que se están haciendo en este día. Guarda también el servicio de los niños, Señor. Da gracias, Padre mío, a todas nuestras hermanas profesoras y niños, para que todos estén aprendiendo de tu palabra bendita. Ruego ahora, Señor, tu bendición para todos nosotros. Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Nos permite el Señor nuevamente de esta manera poder tener este servicio de escuela dominical. Espero que muchos se lleguen a esta transmisión y podamos sacar provecho de la enseñanza. Ahora la tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, de los versículos 1 al 4. Ahí tenemos la enseñanza. También el texto que confirma esta enseñanza lo tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, versos 20 y 21. Ahí tenemos la enseñanza. Búsquelo usted para que podamos leer juntos esta enseñanza y memorizar lo que en ella está escrito para meditación de cada uno de nosotros en su palabra. Vamos a leer estos versículos y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Añada al Señor bendición a esta lectura. También, leamos juntos el texto que es confirmación de esta enseñanza. Los versículos 20 y 21 de Colosenses 3 dicen así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sea de bendición esta lectura para cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque Dios nos tiene siempre esta palabra para aprender de ella. Por este medio que Dios ha permitido que tengamos, y que aunque estemos bajo pandemias y distintos riesgos, Dios nos permite de esta forma que tengamos la oportunidad de oír la palabra de Dios. Sean de bendición. Y también comentarles que estamos ya entrando en esta semana de festividades que son tan importantes para la iglesia, y de ahí tengamos servicios especiales para que podamos recordar ese día tan bonito, tan glorioso cuando Cristo nació en esta tierra. Ya serán anunciados los servicios de esta semana por el medio que ya tenemos, y permita al Señor que todos estemos dispuestos para estar como iglesia unida,
aunque no estamos en forma presencial juntos, pero estemos a través de este medio para escuchar lo que Dios quiera decir para cada uno de nosotros. Ya los servicios serán normales en tiempos venideros, si Dios así lo permite, o si no, seguiremos de esta misma forma, bendiciendo y alabando al Señor. Dios nos bendiga a todos. Hemos terminado un capítulo hermoso, como fue el capítulo 5 a los Efesios, donde Dios nos dio distintas enseñanzas y terminamos con una tan importante, como Dios habló a los maridos y a las esposas, a la familia, que allí nace de esta manera. Y ya está claro para cada uno de nosotros. Dios así lo hizo, lo ordenó. Y varón y hembra los creó, dice Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y llenad la tierra. Multiplicaos. Dio esa orden. Dios dotó al hombre para engendrar, dotó a la mujer para concebir. Y nace la familia. Por ello que el apóstol, al dar estas enseñanzas que está hablando de los maridos, de las mujeres, y estableciendo el orden que Dios tiene allí, demuestra para toda la humanidad, primero es Dios, que es por sobre todas las cosas. Cristo el Señor, su Hijo, que está sujeto a Dios. El hombre, que también está sujeto a Cristo, porque Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre que tiene autoridad sobre la mujer, y que la mujer está sujeta al hombre. Son las bendiciones que aprendimos. Enseñanza de siempre, la palabra que no pasa, siempre es permanente. Por ende, toda enseñanza que ella nos dice siempre es provechosa para cada uno de nosotros, porque ella nos está mostrando el camino que el hombre debe seguir. Y cuando Pablo está hablando en Efesios a la iglesia, también está viendo que no tan solo hay adultos, ni tan solo matrimonios, sino que también una descendencia que son los hijos. Y qué hermoso es. ¿Y en qué lugar no hay hijos? En todas partes hay hijos. Yo bendigo y alabo al Señor, porque Dios ha puesto en nosotros este sentimiento, poder cultivar allí los niños de la iglesia, de la familia, haciendo que los profesores enseñen la palabra de Dios y se mantengan en la enseñanza, en la doctrina. Y mucho más tan importante el servicio de escuela dominical, donde tenemos allí clases separadas de niños, de niñas, y juntos cantan, aprenden un salmo, aprenden una lectura. También allí la aclaración de la palabra de Dios en distintas maneras. Y eso es algo que agrada a Dios y que es de provecho para la humanidad entera, enseñar. Pero cuando Dios nos habla de esta manera, está hablando de las responsabilidades. Ya Dios nos creó a nosotros los adultos como padres, y vienen los hijos, nacen los hijos, en los cuales allí es cierto que no podemos apropiarlos de ellos porque son los hijos que Dios nos dio. Pero tenemos la tremenda responsabilidad para poder educarlos, enseñarlos, para que así pueda realizarse en estos la bendición de Dios. Y entramos hoy día en estos 4 versículos que hablan del tema profundo que Dios nos dice en esta hora, cuando habla directamente a los hijos y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y de esta manera, Dios allí también impone a la juventud, a los niños, en que allí deben practicar siempre la obediencia, porque ante Dios esto es justo, no hay duda. Y nosotros decimos los pentecostales siempre, en la obediencia está la ganancia. Se deduce de la Escritura esas palabras y por eso que también las enseñamos. Y de esa manera estamos dando cuenta cómo un niño nace y como recién nacido, todo lo necesita. Todo, la alimentación, el cuidado, la limpieza, porque nace de esa manera. Dios de esa manera nos formó. Y que es hermoso cuando desde ese mismo
día del nacimiento, todos los días se van enseñando a los niños cómo hacer las cosas. Cuando van aprendiendo cómo alimentarse, cómo cuidarse, cómo también se realizan enseñanzas para sus necesidades. Y el niño va siendo enseñado y empieza a dar los pasos, empieza a caminar y empieza a moverse como un niño y empieza a entender. Ya a corta edad, apenas saben hablar, pero ya empiezan a entender ellos lo que sus padres quieren decirle. Y hermoso es cuando entienden, cuando en alguna parte el padre o la madre hace una negativa y entienden los niños a obedecer esa negativa y no lo hacen. Y cuando allí no oyen aquella afirmación de sus padres y viene allí una palabra más fuerte, también empiezan a entender. El niño necesita ser enseñado, necesita aprender, pero van haciendo tan rápido los sentimientos del niño, de la creación joven, en que van haciendo la normalidad de lo que allí sus cuerpitos tienen, su carne también se va edificando, formando, y de esa manera también empiezan a nacer sus propios gustos, sus propios deseos, lo que agrada, pero no siempre lo que al hombre le agrada son cosas convenientes. Y por ello que está la orden del Señor, en que cuando ya aprenden, cuando ya crecen y llegan a la juventud, donde tienen que reconocer allí los niños que ya tienen aquella edad en que han sido criados, alimentados, guardados, para que puedan desarrollarse en su normalidad. Ya está dicho en las enseñanzas pasadas, como Adán dijo una palabra gloriosa, que por tanto el hombre dejaría a su padre y a su madre y se uniría a su mujer. Y serían una sola carne. Y ya vemos una nueva familia y empieza todo este proceso normal que se realiza en la vida del hombre. Por eso cuando nos encontramos ya en una edad en que los niños han aprendido, han sido enseñados, y glorioso es, hermoso es cuando los niños son bien enseñados y de esa manera aprenden la enseñanza. Por eso que es una bendición para nosotros como pueblo de Dios, que nos permite tener a los hijos cerca, juntos, en las congregaciones, en los servicios, para adorar a Dios, porque ahí se habla de la palabra de verdad, de justicia, y el hombre aprende a obedecer. Y qué glorioso es cuando allí los niños son obedientes. Sabemos, y aún los que somos padres, que también fuimos hijos, nos damos cuenta que hay estas circunstancias, que a veces obedecimos y a veces no obedecimos. Pero qué provechoso es cuando se impone allí la palabra fuerte, la verdad, la corrección por intermedio de los padres, y los hijos empiezan a obedecer aquella palabra y se dan cuenta más tarde. Y en la experiencia personal nos damos cuenta que cuando ya somos padres, entonces entendemos las razones por qué nuestros padres nos enseñaron, nos doctrinaron. Y de esa manera crearon en nosotros esta misma responsabilidad de enseñar a nuestros hijos para que sean obedientes. Y qué glorioso es cuando Dios nos muestra esta enseñanza y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es la orden de Dios, es el mandato de Dios. Y habla y agrega la Escritura, porque esto es justo, justo obedecer para bien. No hay duda que toda enseñanza, todo mandato, toda orden de los padres a los hijos, siempre estarán buscando el bien, lo bueno, para que las cosas puedan desarrollarse bien. Los jóvenes, los niños no se dan cuenta muchas veces los peligros, las dificultades que puedan tener si no obedecen, pero que es hermoso poder obedecer y de esta manera poder tener allí una tranquilidad para un desarrollo espiritual. Agrega la palabra, este versículo hermoso de la Escritura, que está en muchas partes de ella, y dice: honra a tu padre y a tu madre,
que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa de Dios. Pero ahí está, allí la diferencia en que hay que obedecer a nuestros padres. Pero también hay que honrar, y no tan solo al padre, sino que a la madre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cierto? Sabemos que en la Escritura, y lo revela también, que es el quinto mandamiento escrito en la ley. Pero Pablo quiere hacer resaltar la importancia de este mandamiento, que es allí honrar a los padres. Honrar, para que les vaya bien en la vida. Y creo que de esa manera es una experiencia de todos ya nosotros vivida, y poder así realizar allí estas mismas enseñanzas y poner allí esto que Dios nos impone a nosotros como una verdad, mirando que es glorioso, que es hermoso. Y nos damos cuenta cómo allí es tan provechoso poder enseñar, poder obedecer y poder honrar a nuestros padres. Y yo en lo personal puedo decir que no hay siembra mejor que pueda hacer un hijo, es la que honrar a su padre y a su madre, porque le debemos a ellos esta voluntad que Dios permitió de ser engendrado y nacer de ellos. Vemos el cuidado desde que nace un niño, aún antes que nazca, cómo las madres se preocupan cada día de aquel embarazo para que nazca un niño fuerte, un niño sano, un niño inteligente. Es el deseo, es el sentir de cada madre. Y por ello que desde cuando ya somos concebidos empezamos a deber, todos los seres humanos, a nuestros padres, que desde ese principio ya mencionado han tenido que luchar para que nosotros podamos vivir, y cómo nos cuidaron y cómo nos guardaron, cómo nos alimentaron, cómo allí nos medicinaron, porque la voluntad de los padres es tener hijos hermosos, hijos inteligentes, hijos que allí puedan ser más que los mismos padres, porque esto es una verdad gloriosa, y lo digo en lo personal, que como padres quisiéramos que nuestros hijos fueran más sabios que nosotros, más entendidos, tuvieran más bendiciones que los mismos padres, que nosotros mismos. Si hemos sido bendecidos, es el deseo también que nuestros hijos sean más bendecidos. Dios va abriendo esas puertas y Dios va allí recompensando esta honra gloriosa. Por ello que una vez más estamos diciendo y enseñando a todo este pueblo joven, a esta señorita, a estos jóvenes que nos están escuchando en esta mañana, mirar que ya han aprendido la obediencia y han sido bien enseñados, educados, razones han tenido para que allí puedan los padres poder engendrar toda esta enseñanza, pero hoy día también tienen que estar presentes, nunca olvidarse lo que la Escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cierto? Hay un proceso normal ya mencionado: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero la honra a los padres, aunque se una a otra mujer, siempre será esta una responsabilidad. Y yo digo, para que usted me entienda, una buena tierra donde el hombre joven puede allí sembrar. Porque si honramos a nuestros padres, allí los cuidamos, los guardamos hasta la vejez, también esa semilla sembrada de esa forma, Dios permitirá que un día y a su tiempo también sea cosechado, y que aquellos hijos que recién empiezan a nacer tendrán esta voluntad también para honrarlos hasta el final y guardarlos, porque Dios permite esta bendición. Y he dicho algunas veces que ustedes han sido testigos, que aún mencionados, que no tan solo allí los hijos que son creyentes o que somos creyentes tienen guardada esta bendición, no, sino que esta orden yo la he visto y la he palpado de gente que no conoce a Dios, de familias que no conocen a Dios, pero han tenido aquellos padres, hijos que les honran, que les sirven, que los respeten sin conocimiento de Dios. ¿Y cómo se cumple la palabra escrita?
para que le vaya bien y sea de larga vida. Y he oído comentarios de padres que hablan de sus hijos, que los honran y cómo los elevan, que han sido tan buenos con ellos. Y nunca ellos escucharon palabra de Dios, porque este es un mandamiento para el género humano, una normalidad en que los hijos debemos respetar siempre a los padres para tener esta bendición del Señor. Dios nos bendiga a todos nosotros y de esta manera poder hacer que nuestra iglesia, nuestros hijos, a quienes que tenemos que enseñar, tengan una claridad. Porque si no hay una enseñanza, hoy día estamos viviendo un flagelo tremendo en nuestra sociedad. Y cuando vemos las noticias a cada minuto, asaltos, robos, portonazos, niños de 14, de 15 años que están haciendo. ¿Eso es lo que le enseñaron los padres? ¿De dónde vienen todo aquello? Yo digo simplemente, no hubo una enseñanza. No hubo. Y aquel árbol que creció, nació, no tuvo un cuidado, no tuvo un tutor, no tuvo una poda. Porque los árboles tienen su fuerza, su normalidad, la vitalidad de la tierra hacen crecer. Pero los hombres han entendido y han visto esta misma forma de enseñanza. Han tenido que ponerle un tutor al lado de un árbol nuevo para que se críe derecho, para que allí pueda sujetarse. Y aún vienen las podas, cortan los ganchos que no sirven para que no roben la fuerza a aquellos que van a servir aquella forma. Y nos encontramos, si no hay una disciplina, no hay una enseñanza en la juventud, y empezamos a vivir una sociedad triste, angustiosa, empezamos a vivir de los problemas en la familia, aún en los problemas pueden haber en la iglesia, porque de esa manera somos todos responsables. Yo digo lo más grande y lo más glorioso que nos muestra la palabra, que nosotros tenemos esta bendición que Dios nos ha enseñado, de que nacimos que hay que respetar a los padres, que hay que honrar, y de esa manera ponerlos siempre en alto, y de esa manera cuidar. Los hombres muchas veces se ofenden cuando en el dicho está en que le sacan la madre, y es uno de los tremendos errores y a veces palabras groseras que el hombre puede cometer. Pero a veces en los propios hechos, las propias formas, allí el hombre, siendo allí su propio hijo, desprecian los padres, las madres, y de esa manera no podrán alcanzar bendición de Dios. Por ello que Dios nos llama a nosotros y mirar como jóvenes, conservar a nuestros padres, estar al lado de ellos hasta que Dios los llame a su presencia bendita. Y hermoso es cuando los hijos rodean la cama de su padre o de su madre, en que está siendo llamado de parte de Dios para irse a la presencia de Él. Y en todo hay un reconocimiento, un favor, allí un agradecimiento, porque han tenido un padre y una madre que les ha cuidado y los ha hecho progresar y hacer hombres y hoy día padres que tienen una enseñanza, una plantilla para poder enseñar a sus hijos. Hoy yo digo, importante obedecer, debemos obedecer, aplicar las enseñanzas de la obediencia, negar a las cosas que allí los niños o los jóvenes quieren hacer por su propia voluntad. Los padres somos responsables, pero también más que eso, honrar a su padre y a su madre, porque es un mandamiento con promesa para que le vaya bien. Y dice la Escritura, para que seas de larga vida. ¿Cierto? Esta palabra lo vemos escrita allí que Moisés escribió al pueblo de Israel, para que ellos conservaran esta bendición y pudieran vivir largo tiempo en la tierra que Dios les tenía. Y de esa forma vivir en orden como familias, como pueblo de Dios. Y creo que eso es la lucha permanente de todos nosotros, los ministros, los pastores, hacer que nuestras familias aprendan la enseñanza de los niños, que vayan aprendiendo la obediencia y los jóvenes vayan aprendiendo a respetar a los ancianos y de esa manera puedan tener más tarde una vida buena, una vida santa, porque Dios allí respalda esta enseñanza. Dios nos bendiga a nosotros, hermoso, ¿no es cierto? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dios le guarde a usted, Dios nos guarde a todos nosotros y de esa manera tenemos que entender
que tenemos que cumplir lo que Dios nos ha entregado. Dios bendiga a todos estos niños para que sean enseñados. No dejemos nada guardado, enseñémosle todo para que se puedan conducir. ¿Cierto? Habla de la honra al padre, la madre, la ley, pero hay tantos otros mandamientos que están escritos como aquello que dice no robarás. Y a veces esas tendencias están en los pequeños porque no saben, pero cuando allí le enseñamos, le mostramos que es malo, y a veces con palabras fuertes, entienden y hacen y tienen temor y se crían con ese temor para desarrollarse bien. Y agrega más la palabra del Señor para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Una vida normal. Yo digo, la vida no vamos a tener allí más años de los que Dios nos tiene destinados. La Escritura revela 70, 80 años la vida de los hombres. Hoy día logran un poco más vivir, pero de esa manera nos pasaremos ese tiempo. Pero Dios quiere allí que vivamos el tiempo que Él nos tenga con esta tranquilidad, con esta honra, porque allí hemos cumplido la palabra del Señor. Y es hermoso cuando tenemos los testimonios de la familia, de los hijos, de los hermanos, y de esa manera tener palabras, agradecer a Dios por nuestros padres que Dios les dio. ¿Cierto? Nunca debemos mirar a nuestros padres en que ellos somos menores que nosotros. Hay una realidad. Los hijos siempre van a ser mayores, quizás en mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero hay algo que no le podrán quitar nunca los hijos a los padres: la experiencia, el tiempo, el buen consejo, porque la experiencia vivida, pasada, es una joya en la vida de todos los ancianos. Por eso que hay que respetar entonces al padre, a la madre, y en todo honrarle, porque esto agrada al Señor y hay una bendición de tener una vida buena y larga. Pero agrega más la palabra del Señor: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí entramos todos nosotros los que tenemos hijos. Dios nos habla, nos enseña para que podamos saber criar a nuestros hijos, saber ordenar, saber mandar, y de esta manera no provocar a ira a nuestros hijos, porque los hijos nos vamos olvidando nosotros que ellos van creciendo y van teniendo una manera de vivir, una manera de pensar. Dios nos tiene allí entregada esta bendición, no somos todos iguales. Por ello, cuando allí estas palabras, cuando los padres allí no entendemos y a veces provocamos y a veces castigamos, ¿cuántos hijos no han sido castigados con violencia? ¿Para qué? Para provocar más tarde la ira, el encono. Yo personalmente he escuchado, aún dentro de nuestro pueblo, a jóvenes decir: yo odio a mi padre. Y esa es una palabra fuerte. Y yo digo que está rodeada de ignorancia solamente. Pero cuando ya aprendimos la palabra, entonces tenemos que mirar en que allí, si nuestros padres nos enseñan, nos educan, nos disciplinan, es para bien de cada uno de nosotros. Nos damos cuenta allí que las correcciones, las disciplinas que se aplicaron en nuestra vida de niñez o de joven, hoy día las entendemos cuando somos padres y también tenemos que enseñar y disciplinar a nuestros hijos. Por eso Dios nos dé la gracia, nos dé entendimiento, porque hay maneras que allí, y el texto que nos tiene en esta hora, nos habla lo mismo. Y dice el versículo 20-21, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mire qué hermoso. Y agrega: padre, no desesperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dios nos dé sabiduría. La verdad es que no hay nadie que enseñe a ser padre. Uno va aprendiendo en la vida. Pero cuando vemos estos casos tan importantes, es bueno aprender de la experiencia de la vida, del comentario, para que no desesperar a nuestros hijos y no tener hijos más tarde rebeldes, en que allí palabras duras contra los padres, porque no han sido bien enseñados. Y a veces tenemos en nosotros las mismas habilidades, ¿no? Que a veces los comentarios bíblicos, demasiada protección,
no criamos bien a nuestros hijos. No le explicamos que la vida vivimos protegiéndolos, amparándolos, cuidándolos. Pero los niños deben crecer en forma normal, deben educarse en forma normal, porque se van a desarrollar y más tarde serán como todos los adultos. Por eso el exceso de protección, a veces los pequeños allí van provocando algunas cosas que se crían tímidos y tienen malos resultados, o favoritismos. Y ya vemos el ejemplo, ¿no es cierto?, en que nos hablan las Escrituras, cómo allí uno prefería a su hijo mayor y el otro al menor. Y cómo estaban ahí estos hijos, Esaú y Jacob. Jacob amaba a su madre y Esaú de su padre. Pero ya vemos los resultados, como entre hermanos siendo hermanos, hasta la muerte se desearon y se mataron. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Los hijos? No, yo digo ahí los padres. Los padres, ¿por qué? Porque el favoritismo lleva a esas divisiones. Y cuántas cosas a veces, palabras de desaliento. Nunca nosotros los padres podemos dar palabras de desaliento, palabras ofensivas, decir al hombre, quizás al niño, tú no sabes nada, tú no entiendes, tú no vas a hacer nada. No, nunca. Nosotros tenemos que mirar que las palabras deben ser de verdad, de justicia, y Dios allí confirma aquellas palabras de bendición. Por eso que la orden de Dios, la orden de su pastor, es que siempre debemos bendecir a nuestros hijos para que les vaya bien, guardarle el camino, apoyarle, ampararle, para que se desarrollen también como hijos verdaderos de Dios, que amen, que honren a sus padres, porque esto agrada al Señor y en ello bendecirán a Dios, porque los padres que Dios les dio. Dios les guarde a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que mirar allí cómo aprender, cómo enseñar, cómo entregar sabiduría y no entregar. Hoy día a veces todavía se oye, ¿no es cierto? Y tengo un hermano que es de nuestra iglesia anciano y en su testimonio me ha contado muchas veces que su padre allí lo azotaba para que fuera a trabajar. Y de esa manera se crían de una forma rebelde los hijos. Por eso que es cierto, el castigo, las disciplinas son de Dios. No causan allí a veces gozo al presente, pero al futuro hay una forma de agradecimiento, pero Dios nos dé sabiduría, entendimiento a nosotros para criar a nuestros hijos y usted criar a sus nietos, criar a toda nuestra familia en el temor de Dios y de esa manera alcanzar esta bendición. Sean de bendición estas palabras. Así que insto más, ¿no es cierto?, a estos dos grupos, los hijos y los padres. Los hijos, como dice el texto, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y a nosotros los padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Y ahí, esta enseñanza profunda para nuestra vida, que estos dos grupos de personas que Dios ha permitido, y seguirá allí desarrollándose en el mundo entero hasta que el Señor venga, la familia puedan alcanzar el bien de Dios, para que puedan honrar y de ahí servir a Dios con esa bendición y más tarde también ellos sean honrados. Muchos puntos podríamos conversar con ella, pero el Espíritu Santo le dé gracias a usted para que medite en lo que usted está haciendo con sus hijos y medite usted como hijo qué está haciendo con sus padres. Honra, desobedece, obedece, espera, tiene violencia, amenaza. Ninguna de esas cosas agrada al Señor. Lo que Dios agrada es que seamos obedientes y que honremos a nuestros padres. Sean de bendición estas palabras. Y para el Señor que vive, sea toda honra, toda gloria, ahora y para siempre. Vamos ahora a pedir al Señor una bendición. Padre eterno, gracias le damos, Señor, por darnos esta oportunidad de esta conversación de tu palabra, de estos versículos, Señor, que tú nos has puesto. Gracias, Señor, por entregarnos estas palabras. Permite que nosotros, Señor, podamos entenderlas, guardarlas en nuestros corazones, para que así tengamos hijos obedientes, hijos que honren, y tengamos padres que sepan enseñar bien a sus hijos, para no tener más tarde hijos rebeldes, sino que de esa manera
puedan reconocer a sus padres y amarlos siempre, para que se cumpla esta palabra gloriosa que hay que honrar a nuestros padres para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Permita, Señor, que tu iglesia pueda entender este mensaje y esta juventud que hoy día está todavía sujeta a sus padres, y aunque salgan de sus hogares por el orden de la vida, puedan siempre estarse acordando de sus padres en todo momento y en toda vida. Ruego, Señor, que tú nos guardes a todos y tu bendición sea en cada hogar, en cada familia. Lo ruego por amor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga, hermanos.